Hello, qué bueno que estamos una vez más aquí para proseguir el trabajo maravilloso de la palabra de Dios, expresar, hablar lo que el Señor pone en nuestra mente y corazón. Hemos estado estudiando acerca del libro de Daniel, que es un libro muy importante para nuestra generación, ya que fue un libro que estuvo sellado. En un momento de abrirlo, descubrieron las reglas de interpretación, reglas válidas que ayudan a entender mejor la profecía y cómo podemos enlazar la profecía que está en el libro de Daniel, que son 5, y las profecías que están en el libro o en Apocalipsis, que son 12. He estado hablando de muchas temas inspiradores que nos ayudan a entender bien el plan del Señor para el fin del tiempo, o sea, la gran tribulación. Este libro es bastante importante estudiarlo con la mente, entendiendo que Daniel es vívido en nuestra vida cuando entremos en ese periodo. Paralelo a lo que sucede allí, así también va a ser probada la fe de nosotros por el momento en que vivimos en la historia, acerca de la manifestación de la bestia, Babilonia y todos sus recursos para que el diablo sea adorado, que reciba su marca. Y esta vez hablaré de la experiencia de 3 jóvenes hebreos que fueron con Daniel en la deportación de Babilonia, cuando Nabucodonosor llegó e incursionó eso y los llevó a ellos. Con ellos iban esos 3 y Daniel, que sirvieron también de motivación e inspiración porque ayudaron a Daniel a orar y ayunar al Señor para que diera respuesta. Son varones que tenían testimonio, son varones que vivían, eran verdaderos hijos de Dios. Como Daniel también ellos fueron motivados a hacer muchas cosas indebidas, pero el Señor estuvo con ellos y también fueron grandes hombres del Señor. En el reino de Babilonia jugaron papeles muy importantes, muy importantes. Entonces le hablaré de Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes hebreos. Jovencitos llegaron todos, los 4 eran casi de la misma edad, 17, 18, 19 años. Bueno, esa historia nos va a ayudar o nos va a motivar a nosotros a estar firmes en tiempos de prueba, porque va a haber una prueba. Al igual como quiso Nabucodonosor cambiar el curso de la historia que ya estaba en el plan del Señor, él quiso mostrar que iba a ser un reino todo para siempre. Y define la estatua o la imagen que creó de un solo material, oro. Entonces leemos ahora y vamos a poner el título a este estudio, una fe más preciosa que el oro. Leemos en Apocalipsis 3, 17 al 20 este versículo. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que te hagas rico, vestiduras blancas para vestirte, a fin de cubrir tu vergüenza, desnudez y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues diligente y arrepiéntete. Aquí estoy yo, que estoy a la puerta y llamo. El agente de la ira del Todopoderoso, el rey Nabucodonosor sitió a Jerusalén 3 veces. Finalmente destruyó la ciudad en el año 586 a.C., porque él se negó a someterse a su autoridad superior. Aunque la mente secular diría que Jerusalén fue destruida debido a la rebelión contra Nabucodonosor, la Biblia indica que Jerusalén fue destruida porque Israel se negó a someterse a la autoridad superior del Todopoderoso. Jeremías 25 y Ezequiel 14. La destrucción de Israel por Nabucodonosor enseña una verdad profunda. La paciencia del Todopoderoso con Israel y su ira contra Israel son espejos que reflejan cómo el Eterno trata con todas las naciones. Levítico 18, 28, Jeremías 25, 12. El Eterno preservó un registro de sus acciones en la Biblia para que las generaciones futuras pudieran entender por qué establece gobierno y los derriba. En este contexto particular, el Eterno escogió a Nabucodonosor para que fuera su siervo,
su agente de ira contra Israel, Jeremías 25:9, capítulo 27, versículo 6, capítulo 43, versículo 10. El Eterno le dio poder y capacitó al rey del norte, Nabucodonosor, para destruir su ciudad y sus pueblos debido a su rebelión y decadencia. Daniel 9. El papel de Nabucodonosor como rey del norte y el cargo de Nabucodonosor como rey de Babilonia son paralelos a la venida del anticristo. Durante la gran tribulación, Lucifer aparecerá en la tierra haciéndose pasar por el Todopoderoso. El diablo será el rey de rostro severo del norte. Daniel 8:23, capítulo 11 y 36. Y el diablo será el rey de Babilonia moderna. Examinaremos este profundo paralelo en nuestro estudio sobre Daniel 8. Cuando venga él. 3 pecados. La paciencia del Eterno con Israel terminó debido a 3 pecados persistentes. A. Israel violó los sábados del Eterno. B. Israel participó en inmoralidad sexual. Y C. Israel eligió adorar ídolos en lugar de su Salvador. Ve esto como un paralelo con el fin de los tiempos. Considera atentamente las palabras del Todopoderoso cuando lamentó la apostasía de Israel. Sus sacerdotes violaron mi ley y profanan mis cosas santas. No hacen distinción entre lo sagrado y lo profano. Enseña que no hay diferencia entre lo inmundo y lo limpio y cierran sus ojos a la observancia de mis sábados, de modo que yo soy profanado en medio de ellos. Ezequiel 22, versículo 26. También consideré los comentarios del Eterno acerca del clero de Israel. Y entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometen adulterio y viven una mentira. Fortalecen las manos de malhechores para que ninguno se aparte de su maldad. Todos ellos son como Sodoma para mí. Los habitantes de Jerusalén son como Gomorra, porque han hecho cosas infames en Israel. Han cometido adulterio con las mujeres de sus prójimos y en mi nombre han dicho mentiras, lo cual yo no les dije que hicieran. Lo sé. Soy testigo de ello, declara el Señor. Jeremías 23:14, capítulo 29, versículo 23. Por lo tanto, así dice el Señor soberano: yo mismo estoy en contra de ti, Jerusalén, y te infligiré castigo a la vista de las naciones a causa de todos tus ídolos detestables. Haré contigo lo que nunca he hecho antes y nunca más haré. Por eso, en medio de ti los padres se comerán a sus hijos y los hijos se comerán a sus padres. Te castigaré y esparciré los 4 vientos todos tus sobrevivientes. Ezequiel 5:8. Aprendamos Israel de Isaías, Jeremías y Ezequiel, porque la ira del Eterno contra Israel llegó a su punto álgido. Su santo nombre había sido profanado entre las naciones de la tierra por la decadencia de Israel. Como representante del Todopoderoso y depositario de la nueva neva, Israel se degeneró a una condición tan decadente que el Eterno ya no podía utilizar a Israel como su representante. La destrucción era la única solución. Por lo tanto, el Eterno mismo levantó a un siervo destructor, el rey de Babilonia, para destruir su ciudad y su pueblo. La visión olvidada de Nabucodonosor. Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron sacados de Jerusalén como prisioneros de guerra durante el primer asedio de Nabucodonosor en el año 605 a.C. Poco después de llegar a Babilonia, el Eterno exaltó a Daniel y sus amigos ante el rey Nabucodonosor a través de un curioso giro de los acontecimientos. Una noche, el Eterno le dio a Nabucodonosor una visión que delineaba el curso restante de la historia humana. Daniel 2. Esencialmente, la visión consistía en una gran estatua de un hombre que estaba hecho de varios materiales. Al final de la visión, una gran roca que cayó del cielo la hizo añicos. Cuando el rey despertó, se agitó por 2 razones. Primero, Nabucodonosor sabía que había recibido una visión importante, pero no podía recordar qué era. Pensó que era de Marduk, el dios de los babilonios. En segundo lugar, el rey, preocupado por la pérdida de la memoria, se dio cuenta de que no tenía otra opción que pedir ayuda al creador de Babilonia. El rey no tenía plena confianza en los sabios de Babilonia y preveía una escaramuza con ellos para detenerla antes de que comenzara. Nabucodonosor dejó en claro que no toleraría ninguna demora ni doblez por parte de ellos. Tras bastidores, el Todopoderoso del cielo estaba desarrollando un plan para exaltar su santo nombre por todo el mundo. La visión de Nabucodonosor provenía del
Todopoderoso del cielo, no de Marduk. Y fue el Eterno del cielo quien le provocó anexia al rey. Al hacer esto, el Eterno puso en ridículo al credo de Babilonia y al mismo tiempo reveló la impotencia de Marduk. Aunque la visión desvanecida agitó al rey, la agitación causada por esa visión desvanecida se convirtió en el medio por el cual el joven Daniel fue exaltado a una posición cercana al rey. Después de levantarse de la cama, y estoy seguro de que caminando a un lado a otro, no uno convocó una reunión de emergencia para todos los sabios del palacio, sospechando que se trataba de excusas, pero convincentes y palabras evasivas. Nabucodonosor se enfrentó a sus sabios con estas palabras. Entonces el rey llamó a los magos, encantadores, hechiceros y astrólogos para que les contaran lo que había soñado. Cuando entraron y se presentaron ante el rey, él les dijo: he tenido un sueño que me preocupa y quiero saber su significado. Entonces los astrólogos le respondieron al rey en arameo: oh rey, vive para siempre. Cuéntale a tu siervo el sueño y lo interpretaremos. El rey respondió a los astrólogos: esto es lo que he decidido finalmente. Si no me dicen lo que fue mi sueño y lo interpretan, haré que lo descuarticen y conviertan en sus casas en montones de escombros. Pero si me dicen el sueño y lo explican, recibirán de mí regalos y recompensas y grandes honores. Por tanto, decidme el sueño e interpretarlo para mí. Una vez más responder que el rey cuente el sueño a su siervo y nosotros lo interpretaremos. Entonces el rey respondió: estoy seguro de que están tratando de ganar tiempo para que puedan crear otro de sus enigmas incoherentes, porque saben que esto es lo que he decidido firmemente. Si no, inmediatamente me declaran el sueño, hay una sola pena para ustedes. Si no me declaran el sueño, sabré que han conspirado para decirme cosas engañosas y perversas durante tiempos pasados, esperando que la situación favorablemente cambie en cada caso porque se ajuste a sus predicciones. Así que ya que afirman tener contacto con el Dios de Babilonia, decímelo y sabré más allá de toda duda que pueden interpretarlo para mí. Daniel 2, versículo 2 al 9. Nabucodonosor no era un tonto. Consideremos su discurso a los sabios. Si los sabios demostraban ser un grupo de mentirosos astutos, los destruiría. Si realmente tenía una conexión sobrenatural con Marduk, como habían afirmado, si han recompensado, los astrólogos, magos, hechiceros y encantadores representaban la diversa religión de Babilonia y afirmaba de vez en cuando haber recibido visiones de Marduk en nombre del rey. Sus afirmaciones de contacto con Marduk casi llevaron a su desaparición. Falsos profetas. En la antigüedad los reyes solían buscar los servicios de los clérigos como consejeros y asesores. Por ejemplo, Esael emplea 450 profetas de Baal, Primera Reyes 18, versículo 19. E incluso en el siglo IV, después de Cristo, Constantino dependía en gran medida del consejo y la adulación del teólogo Eusebio. Los clérigos eran importantes porque los gobernantes antiguos creían que su prosperidad y poder dependía de mantenerse dentro del favor de los dioses. Para ganarse su sal, los clérigos tenían que andar por una cuerda floja. Tenían que decir cosas que halagaban el ego de su empleador y tenían que pronunciar profecías que no pudieran resultar embarazosas. Por esta razón, los sabios eran notariamente difíciles de atraparlos. Al usar palabras engañosas cuidadosamente elaboradas, siempre tenían una salida escondida en algún lugar de sus acertijos y profecías. Mundo parecido. Es dicho que hay muchos falsos profetas allá afuera que están enseñando cosas diabólicas. No tienen nada que ver con el tiempo del fin. Y tengan mucho cuidado. Yo les he hablado de esto. El Señor advirtió a sus discípulos que se cuidaban de los falsos profetas, principalmente en el día que viene, el día del juicio, en el día de la gran tribulación. A cada rato estoy diciendo, todas esas que hablan que son profetas, apóstoles, tengan mucho cuidado. No son más personas que están haciendo creer a todos y todos les siguen. Muchos ahí están adulándolo. Tengan mucho cuidado porque ustedes están idolatrizando también y están cayendo igual como los pueblos antiguos. En la antigüedad el rango más alto entre los que era el profeta. Recuerda a Balaam, número 22. Cualquier persona que tuviera una conexión directa con los dioses era altamente honrada, respetada y bien pagada. Es irónico que los profetas del Todopoderoso en Israel recibieran el destino opuesto.
profetas del Eterno a menudo eran apedreados, ejecutados, porque los reyes de Israel no querían escuchar la verdad. Mateo 23, versículo 37. Los profetas de Babilonia eran bien educados y presentaban su mensaje a Nabucodonosor con palabras tan escurridizas que sus profecías siempre parecían hacerse realidad sin importar cómo se desarrollara la situación. Cuando Daniel se presentó ante el rey y repitió la visión olvidada y declaró su interpretación, el rey reconoció de inmediato la verdad de las palabras de Daniel. Daniel era un profeta verdadero que hablaba clara y decisivamente. No usó palabras equívocas para mantener a Daniel cerca. Nabucodonosor lo promovió por encima de todos los profetas de Babilonia. Tenga presente este pensamiento. Un falso profeta es una persona que dice hablar en nombre del Todopoderoso cuando el Todopoderoso no le hablaba a esa persona. Por eso le digo, tengan cuidado con sus falsos profetas. Cada vez que Israel se alejaba del Eterno, se llenaban de falsos profetas y esto enojaba al Eterno. Los hombres decían, el Todopoderoso me mostró esto, o el Todopoderoso me dijo esto, cuando en realidad Todopoderoso no haya dicho ni mostrado nada. Otra vuelta le advierto, hermano, tengan cuidado mucho con todos esos que están por ahí hablando en el nombre del Todopoderoso y no están hablando. Por lo tanto, es solo cuestión de tiempo hasta que la palabra del Eterno sea difamada y considerada sin valor cuando se pronuncian falsedades en su nombre. El Eterno promete destruir a cualquiera que use su nombre por el bien de la credibilidad. Ezequiel 13. A Lucifer se le da el título de falso profeta en Apocalipsis 19, versículo 20. Por esta misma razón, el diablo hablará de su propia imaginación malvada mientras se hace pasar por el Todopoderoso durante la tribulación. Así, en un esfuerzo por permanecer en el favor del rey y ganarse el sustento, los profetas de Babilonia inventaron fábulas y acertijos para complacer y halagar al rey. Otra vuelta, tengan cuidado con esos falsos profetas. Pero Nabucodonosor era lo suficientemente inteligente como para saber que un sueño no puede ser validado o estudiado por otras personas. Y aunque un falso profeta puede decir que ha recibido una visión, nadie puede probar lo contrario o si el mensaje no está claramente expresado. Primera de Reyes 18, 22, Segunda de Reyes 3. Así cuando Nabucodonosor exigió a los sabios que le revelaran la visión desaparecida, les dio la vuelta a la situación. No había lugar para el engaño. El rey razonó que si sus sabios realmente habían tenido contacto con los dioses, si recibían visiones como él y si tenían la capacidad de interpretar las visiones de Marduk, el dios de los babilonios, entonces deberían ser capaces de escribir e interpretar la visión que Marduk le había dado al rey. Entonces el rey llamó a sus sabios a sus tronos y los confrontó con una petición que no les dejaba margen de maniobra. Cuando los sabios oyeron las demandas del rey, supieron que estaban en serios problemas. No podían escabullarse de esta confrontación. Considere su defensa. Los astrólogos respondieron al rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda hacer lo que el rey pide. Ningún rey, por grande y poderoso que sea, ha pedido jamás cosas semejantes a ningún mago, encantador o astrólogo. Lo que el rey pide es demasiado difícil. Nadie puede revelárselo al rey, excepto los dioses que no viven entre los hombres. Esto enfureció tanto al rey que ordenó la ejecución de todos los sabios de Babilonia. Cortarle la cabeza, si pudiera suceder en los tiempos que estamos viviendo. Daniel 2, versículo 10 al 12. Se terminaría la apostasía porque es demasiado apóstata predicando un falso evangelio, una falsa esperanza. Puede imaginarse ser convocado al palacio para una reunión de emergencia solo para descubrir que su visión estaba a minutos de distancia. En presencia de Nabucodonosor, todos los sabios de Babilonia se vieron obligados a admitir sus caminos engañosos y su fracaso. ¿Qué estatuto fue el Dios del todo del cielo al hacer que los sabios confesaran con su propia boca la impotencia de la religión babilónica? Cuando llegó el momento de la verdad, el clero de Babilonia cayó en desgracia y el rey se enfureció con ellos. Tenía razón. Creían, como dicen la mamita de Tarzán, que la sabían todas. Y él los tiene ahorita entre la espada y la pared y los va a fusilar, como dicen. Le va a cortar la cabeza. Marduk
El falso Dios no es un Dios. Eso le digo, las religiones falsas no son verdaderas. Ni los dioses que están adorando los seres humanos en la tierra son dioses. Todo eso es una apostasía. Entonces es una aventura diabólica que está inventando cuentos chinos a cada rato. No se vaya por todas esas impresiones. Razone mejor. Sea una persona muy intelectual, muy sabia, muy inteligente para estar trabajando el plan del Señor y no le esté engañando a la gente. Ahí que tengan unos 50, 100 en una congregación y le esté metiendo mentiras. Porque usted es deudor, usted es responsable. Por eso tengan cuidado cuando hablan la palabra del Señor, que puede condenar, aun cuando está hablando mentiras en el nombre de Él. Antes que el Eterno exaltara su santo nombre por todo el imperio, decidió demostrar que Marduk no era un Dios. Eso es lo que viene en la gran tribulación. Le viene a decir los 144,000 profetas que ese reino es falso y que ese que está manejando esa situación es el anticristo, Satanás, Lucifer y su tercera parte de ángeles caídos. Es asombroso cómo un sueño olvidado puso patas arriba el monte del Crelo de Babilonia. Minutos antes de que ocurriera la visión, los profetas de Babilonia eran muy bien pagados y ampliamente respetados como hombres sabios. Después de reunirse con el rey durante unos minutos, los clérigos de Babilonia fueron obligados a confesar su impotencia y una sentencia de muerte fue suspendida sobre su cabeza. Recuerda la palabra del apóstol Pablo, sino que lo necio del mundo escogió el Eterno para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió el Eterno para avergonzar a los fuertes. 1 Corintios 1:27. ¿Ves un paralelo del tiempo de fin aquí? Pocos, si es que algunos, los 144,000 serán teólogos. Sin embargo, avergonzarán al clero del mundo. Ahí no va a haber teólogos, personas comunes que el Señor ha ungido. Personas de confiar, que tienen un testimonio de Dios, que tienen temor del Señor y lo aman, van a ser regados por todo el mundo. El ejército del Señor como el ejército de Dios, lleno del Espíritu, proclamando las últimas nuevas de salvación. Recuerden, el punto de esta historia es que el Eterno quería vindicar su santo nombre ante las naciones de la tierra. Quería que todo el mundo supiera que Él era un todopoderoso de amor y salvación, un todopoderoso de misericordia y justicia, un todopoderoso de equidad y verdad, un todopoderoso de compasión y majestad. Desafortunadamente había ocurrido lo contrario. Los judíos habían convertido en enemigos a casi todos en la tierra, habían calumniado y profanado el exaltado nombre del Todopoderoso, pisoteado su ley y rechazado a cada profeta que Él les envió. Entonces, el Eterno implementó un plan para restaurar su buen nombre y eligió usar la boca de un rey pagano para hacerlo. Un todopoderoso soberano puede ser un siervo de cualquier persona u otra cosa. El decreto de muerte. La noticia de un decreto de muerte repentino e inesperado para todos los sabios de Babilonia voló del palacio de Nabucodonosor tan rápido como un caballo. Los medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia en un abrir y cerrar de ojos. La amenaza de muerte para todos los sabios de Babilonia tuvo en efecto que Nabucodonosor lamentaría más tarde. El rey, sin darse cuenta, informó a todo el mundo de la impotencia de los sabios de Babilonia al poner un decreto de muerte sobre sus cabezas. Peor aún, todo el reino se puso ansioso por conocer el contenido de una visión que había desaparecido de la memoria del rey. Daniel exaltado, por medio de una serie de eventos providenciales, Daniel finalmente se presentó ante el rey. No solo reveló la visión que se había desvanecido, sino que también la interpretó para el rey. Esto agradó al rey más de lo que las palabras puedan expresar. Cuando el rey escuchó el testimonio de Daniel, se emocionó. Observe lo que el rey hizo. Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y lo honró y ordenó que se le presentaran ofrendas e incienso. El rey dijo a Daniel: ciertamente tú, todopoderoso, poderoso Dios y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto superior y lo colmó de muchos regalos. Lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y lo puso a cargo de todos sus sabios. Mero jefe. Eso es lo que el Señor tiene para ti también. Si eres fiel hasta la muerte,
tiene ese testimonio vivo y dice palabras de verdad, no palabras mentirosas, palabras de verdad que salgan de tus labios. Sabes ti la experiencia personal que tienes con el Señor. Cada vez que tengas una inquietud, pila al Señor guianza, no te tiras sino más, como que Dios mío, que es esto, que el otro, puro cuentos. Unas horas después, el rey cambió de opinión. Debió haber hecho una mueca al enfrentarse a tres verdades que le hicieron reflexionar. Primero, Daniel le había informado al rey que Marduk no le había dado la visión. La visión de Nabucodonosor provenía del poderoso, altísimo de los judíos. Aquellos despreciables cautivos de Jerusalén. ¿Cómo podían estos cautivos tener un todopoderoso mayor que el Dios de los babilonios? Segundo, Daniel le dijo al rey que el eterno de los judíos era soberano sobre todos los reinos del mundo, incluso Babilonia. A Nabucodonosor se le dijo que el todopoderoso impone reyes y los derriba según su autoridad soberana. Nabucodonosor puede haber sentido algo halagado al saber que era el todopoderoso, altísimo del cielo, quien le había dado un trono. Sin embargo, la realidad de las palabras de Daniel no le convenció. No obstante, el Eterno quería que Nabucodonosor supiera que no había ganado el trono de Babilonia por la destreza humana, pero esta lección no se aprendería hasta después de que el rey pasara 7 años viviendo entre animales. Daniel 4:16, capítulo 5, versículo 21. La tercera verdad que se le ocurrió a Nabucodonosor fue la más escalofriante de todas. Daniel le dijo al rey que su reino sería destruido en los días venideros y que otro reino se levantaría para ocupar su lugar. Mientras el rey reflexionaba sobre la visión desvanecida y la serie de acontecimientos que produjo, de haber llegado a la conclusión de que su visión era más una pesadilla que una revelación del Todopoderoso. Es así. Le dicen verdad, cambia el tema y comienza eso. Es otro cuento que están contando. Los escépticos, los políticos, los ateos, todos aquellos ahora no contemplan que van a ser llamados a dar cuenta de sus oficios, de lo que hicieron en la tierra. Cada líder que está en la tierra representa el poder del Señor y él actúa con leyes buenas o leyes malas y van a dar cuenta al Señor, así como usted también. Si no actúa de la manera como actúan estos varones de Dios, el profeta Daniel, tiene mucho que perder. El rey angustiado. La impaciencia de Nabucodonosor con los sabios había creado una pesadilla política. El rey había humillado y desacreditado públicamente a los sabios de Babilonia. Había puesto a prueba al Dios de los babilonios y había demostrado que Marduk era inferior al Todopoderoso de los judíos. Lo peor de todo es que había alimentado la curiosidad de sus súbditos al poner un decreto de muerte sobre las cabezas de los sabios de Babilonia. Todos querían saber el contenido de la visión olvidada. La gravedad de un decreto de muerte para el clero exaltado de Babilonia indicaba que la visión olvidada no era un asunto trivial. Además, cuando el adolescente judío Daniel fue promovido por encima de todos los sabios de Babilonia, se hizo evidente para todos que Daniel había recordado e interpretado con éxito la visión para el rey. Entonces, ahora que la visión había sido recordada e interpretada, ¿qué decía? Sabemos que la visión predijo la caída de Babilonia y otros imperios mundiales, pero Nabucodonosor no quería que sus súbditos supieran que el Todopoderoso de los hebreos había predestinado la caída y la destrucción de sus imperios. El rey sabía que si esta información se filtraba, su gobierno colapsaría. Un gobierno no puede sobrevivir sin la sumisión y la lealtad de sus súbditos. Si la noticia de que el Todopoderoso Altísimo había decretado la caída de Babilonia se extendía por todo su reino, Nabucodonosor sabía que se convertiría en un rey sin trono. ¿Cómo podría alguien mantener la confianza en un rey que estaba predestinado a la destrucción por el Todopoderoso? Nabucodonosor sabía que la permanencia en el trono era posible mientras la gente fuera leal a él y a su régimen. Si sus súbditos oían que el Todopoderoso del cielo había contado sus días, se levantaría en rebelión y él perecería. En la antigüedad, la lealtad a un rey caído era normalmente castigada con la muerte, cuando el siguiente rey obtenía el dominio, por lo que la gente desconfiaba de sus lealtades. El hecho de que Daniel permaneciera con vida y buena designado para servir en el gobierno de Darío después de que Belsasar fuera asesinado fue un milagro. Daniel 5.
Los reyes pueden conquistar naciones y pueden matar a miles de personas para asegurar su autoridad, pero ningún rey puede frustrar al Todopoderoso del cielo. Comenzó a extenderse el rumor de que el Todopoderoso de los judíos había predestinado a la caída de Babilonia, basándose en las acciones posteriores de Nabucodonosor. Creo que es seguro concluir que los administradores de los confines del imperio deben haber enviado solicitudes de aclaración para poder lidiar con los rumores sobre la visión. A medida que la situación empeoró, Nabucodonosor consultó con sus avergonzados sabios y decidieron disolver el rumor mezclando el error con la verdad. Nabucodonosor decidió distorsionar la verdad que se le dio en la visión por una serie de propósitos prácticos y políticos. Los sabios le decían la vida al rey, en realidad a Daniel y a sus tres amigos, porque el rey se dio el decreto de muerte. En consecuencia, estaba muy ansioso por ayudar al rey a resolver este problema político. Nabucodonosor y los sabios conspiraron para contarle al mundo que Marduk le había dado al rey una gran visión de un hombre de oro. Al pueblo se le diría que el hombre de oro representaba el reino de Babilonia que duraría para siempre, basándose en el curso del acontecimiento registrado en la Biblia. Nabucodonosor evidentemente se alegó a sus súbditos que se le había ordenado en la visión que vaciaran los cofres de oro de Babilonia para herir una gran réplica de oro de la visión. Debido a que había circulado el rumor de que Babilonia estaba predestinada a caer, el rey decidió usar la imagen de oro como una forma de renovar la lealtad a su gobierno. Exigió que todos sus administradores y gobernadores viajaran a la provincia de Babilonia para que pudieran estar presentes cuando el rey proclamara la visión de la imagen de oro y la imagen fuera dedicada. La construcción de una imagen de oro de 27 metros de alto de un hombre comenzó en serio. Se cree que un codo de la antigua Babilonia equivalía a 45 o 50 centímetros, por lo que los 60 codos de altura equivale a unos 27 metros. A modo de comparación, la Estatua de la Libertad mide 33 metros de alto, pero la Dama de Libertad se encuentra sobre un pedestal de 60 metros de alto, lo que hace que su altura total sea de 93 metros. Debido a la rapidez de los rumores y al daño imparable que puedan causar, no hubo tiempo para demora. Se enviaron jinetes a los confines de la tierra para llamar a los administradores y gobernadores para que estuvieran presentes en la llanura de Dura a una hora determinada. Como Nabucodonosor previó cierta resistencia a sus planes, envió órdenes a los encargados de los gigantescos hornos de fundición que se usaron para fundir al hombre de metal. Debía asegurarse que los hornos estuvieran encendidos durante el servicio de dedicación. La prueba de lealtad sería muy sencilla. Si alguien se negaba a inclinarse y adorar la imagen de oro en el momento señalado, sería arrojado a uno de los hornos. El rey calculó que su prueba de lealtad obligaría a todos a volver al rebaño. Si alguna lealtad se había visto comprometida por el rumor de que Babilonia estaba destinada a la destrucción, la muerte inmediata de los rebeldes siempre reduce los problemas potenciales. El rey estaba convencido de que esta manera de proceder protegería su trono. Lo hice a mi manera. La Biblia indica que Nabucodonosor se haya vuelto pomposo e indulgente. Creía erróneamente que había ganado el trono por su habilidad personal y su intelecto superior. Daniel 4:30, Daniel 7:4. Había oído la declaración de Daniel, pero no comprendía el hecho de que el Todopoderoso del cielo le había dado su reino. En resumen, el rey era arrogante. Para proteger su trono pensó que una imagen de oro y una prueba de lealtad pondrían fin al rumor de que Babilonia estaba predestinada a caer. Posible que esta sea la mentira más cara que haya dicho jamás un hombre. Considere la cantidad de oro y trabajo que se requirió para fundir una estatua de 90 pies de altura. Considere también la cantidad de viajes y logística necesarios para traer a miles de administradores desde los rincones más remotos de la tierra, la llanura de Dura. Esta historia resalta un punto interesante sobre el corazón carnal. El poder puede ser de mayor valor que el dinero. Los hombres llegarán a los extremos para ganar o aferrarse al poder. Con frecuencia vemos a políticos que gastan millones para ganar un cargo gubernamental que paga muy poco dinero para mantener su mentira encubierta. Nabucodonosor impidió que Daniel asistiera al servicio. Habían honrado mucho a Daniel por decir la verdad, pero ahora que estaba implementando
una gran mentira, no quería que Daniel estuviera en el servicio para observar su necesidad o su necedad. Un tiempo de prueba. Cuando Daniel fue ascendido por encima de los sabios de Babilonia, Daniel pidió que se reconociera a sus amigos por su contribución a la solución del misterio de la visión desaparecida. Daniel 2:18, versículo 49. Su ascenso casi resultó ser la causa de su muerte. El rey quería que todos los que eran importantes en su gobierno estuvieran presentes en la dedicación de la imagen de oro. En el ámbito político, la cuestión de la lealtad es primordial para todos los demás. Un hombre puede ejercer poder sobre otro solo si los demás están dispuestos a someterse. Los amigos de Daniel, Mesac, Sadrach y Abednego sabían que la prueba de lealtad estaba por llevar. ¿Qué debían hacer? No pueden correr y esconderse porque el rey les había dado altos cargos en el gobierno de Babilonia. Además, los impotentes sabios de Babilonia estaban celosamente ansiosos de que Daniel y estos 3 judíos fueran removidos de sus altos cargos. Por lo tanto, si iban a evitar la dedicación de la imagen de oro, mostrarían renunciar a honrar al rey. La vacilación en este punto podría considerarse como traición. Al acercarse a la fecha, estoy seguro de que Daniel y sus amigos se reunieron para pedirle al Señor la intervención divina. Sobre la base de su testimonio durante el servicio de dedicación, es seguro decir que Sadrach, Mesac y Abednego fueron obedientemente al servicio esperando ser arrojados al horno de fuego. ¡Qué valor! Pero esto es exactamente lo que el Eterno quería. El Eterno necesitaba 3 jóvenes que estuvieran dispuestos a ir a la muerte para que Él pudiera exaltar su nombre. Recuerden, esta historia comenzó porque el Eterno quería defender su nombre ante las naciones del mundo. Los judíos habían profanado su santo nombre con su conducta degenerada y el Eterno quería aclarar las cosas. Para lograr esto, el Eterno necesitaba una costosa imagen de oro, un rey pagano que supiera la verdad, una gran multitud de líderes mundiales que estaban confundidos por los rumores, un horno de fuego muy caliente y 3 jóvenes que serían fieles hasta la muerte. El momento de la verdad. Entonces los sátrapas, perfectos gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los demás funcionarios provinciales se reunieron para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido y estuvieron de pie ante ella. Entonces el pregonero proclamó en voz alta: esto es lo que se les ordena hacer, oh pueblos, naciones y hombres de toda lengua. Tan pronto como oigan el sonido de la bocina, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la flauta y toda clase de música, deben postrarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había erigido. El que no se postre y adore inmediatamente será arrojado a un horno de fuego. Por lo tanto, tan pronto como oyeron el sonido de la bocina, la flauta, la cítara, la lira y el arpa y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y hombres de toda lengua se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había erigido. En aquel tiempo se presentaron algunos astrólogos y denunciaron a los judíos. Daniel 3, versículo 3 al 8. De repente, el servicio de dedicación se detuvo hasta donde alcanzaba la vista. Todos los judíos, menos 3, se habían inclinado ante el hombre de oro. Los sabios no perdieron tiempo en informarles esta anomalía del rey. Los 3 hebreos fueron arrestados y presentados al rey. La imagen de oro fue olvidada. La música se detuvo. Todos se pusieron de pie y se dieron vuelta para ver lo que estaba a punto de suceder. Todos los ojos se centraron en 3 jóvenes judíos que se atrevieron a rebelarse contra el monarca de Babilonia. Mientras se acercaba al trono, el rey debe haber pronunciado algunas malas palabras babilónicas en voz baja mientras decía cómo llegaron aquí. El rey estaba avergonzado y frustrado. Todo el servicio de dedicación podría desmoronarse y el resultado puede ser peor que la verdad que estaba tratando de ocultar. ¿Se dieron cuenta de que los astrólogos se presentaron para informar sobre la insolencia de los 3 hebreos? Esto es asombroso. Los sabios de su vida a estos 3 jóvenes y sin embargo fueron los primeros a informar al rey sobre su desobediencia. Aquí hay un paralelo del tiempo del fin. El credo será el primero en condenar a los siervos del Todopoderoso. Dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey,
Vive para siempre. Has pronunciado un decreto, oh rey, de que todo el que oiga el sonido de la bocina, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la flauta y todo tipo de música, debe postrarse y adorar la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será arrojado a un horno de fuego. Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre el negocio de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, que no te hacen caso, oh rey, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Nabucodonosor, furioso, hizo llamar a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres fueron llevados ante el rey y Nabucodonosor les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Daniel 3, 9, 14. El rey conocía personalmente a Sadrach, Mesach y Abednego, sabía de su integridad y lealtad. Sabía que eran amigos cercanos de Daniel, pero de alguna manera habían sido pasados por alto en este plan. No deberían haber estado presentes. Ahora no tenían otra opción que destruirlo si quería proteger su trono. El rey estaba en un aprieto. Nabucodonosor, rey de la tierra, había creado una gran mentira, pero el Dios del top del cielo había reunido a todos para escuchar y ver una verdad que era mayor que una mentira de oro. La verdad del Eterno se ve más claramente cuando se enfrenta abiertamente a la falsedad. El rey respondió a la rebelión de Mesach, Sadrach y Abednego con fingida generosidad, esperando que le siguieran la corriente en este asunto. El rey tenía un gran problema político en sus manos, que había creado él amenazar a los sabios y no quería un enfrentamiento con el todopoderoso de estos tres hombres. Así que el rey trató de parecer generoso. Ahora bien, cuando oigan el sonido de la bocina, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la flauta y toda clase de música, si están dispuestos a postrarse a orar la imagen que he hecho, muy bien, pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno de fuego ardiente. Entonces, ¿qué Dios será capaz de liberarlo de mi mano? Daniel 3:15. Palabras de Nabucodonosor son interesantes. El rey sabía honestamente que estos tres muchachos no eran rebeldes contra él. Después de todo, se había unido a Daniel en la búsqueda de una respuesta a su visión desvanecida. Pero el rey fue lo suficientemente altivo como para burlarse de los muchachos con el comentario: entonces, ¿qué Dios será capaz de librarlos de mi mano? El rey pronunció estas palabras porque sabía de su lealtad a, a ellos, a su Todopoderoso. Es posible que incluso haya sabido acerca del segundo mandamiento del Poderoso. La acción del rey revela otro hecho interesante acerca del corazón carnal. La realización de un milagro no siempre cambia el corazón carnal. Siglo después, Jesús resucitó a Lázaro entre los muertos en presencia de muchos incrédulos y algunos de ellos todavía se negaban a aceptar a Cristo como el Mesías. Juan 11. En el caso de Nabucodonosor, experimentó personalmente la visión desvanecida y presentó el milagro cuando Daniel le contó lo que había soñado. Pero ninguno de los eventos cambió el corazón del rey. Cuando se enfrentó a la lealtad de los tres judíos hacia el rey de reyes, el rey de la tierra pensó que tenía la posición más alta, pero resultó que estaba en terreno sagrado. Para proteger su mentira, el rey tuvo que matar a los que defendían la verdad. Sabía que ellos sabían la verdad acerca de la visión desvanecida porque los había promovido por participar con Daniel en la oración por la verdad. También sabía que nunca podría recuperarse de la desgracia pública si mostraba cualquier signo de debilidad o timidez en presencia de miles de sus administradores. Así que el rey hizo lo que haría todo corazón carnal y los jóvenes hicieron lo que haría todo creyente nacido de nuevo. El metal en cada corazón fue revelado. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey: oh Nabucodonosor, no tenemos necesidad de defendernos ante ti en este asunto, porque tú conoces la verdad y nosotros conocemos la verdad acerca de la visión desvanecida. Si nos arrojan al horno de fuego, el Todopoderoso, a quien servimos, puede salvarnos de él y nos librará de tu mano, oh rey. Pero aunque no lo haga, queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Daniel 3, versículo 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego se habían preparado para este momento. Mediante la oración y el ayuno, habían fortalecido su resolución de permanecer firme
en el Todopoderoso. Este evento era un enfrentamiento entre el oro babilonio y el oro puro de la fe en el Eterno. Cuando el rey vio que estos jóvenes no iban a ceder y seguir adelante con su plan, se enojaba mucho. Habían rechazado públicamente su autoridad y esto era precisamente lo que él estaba tratando de proteger con la creación y dedicación de la imagen de oro. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, por lo cual ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a los hombres más valientes que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego y lo echasen dentro del horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus túnicas, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Daniel 13, versículo 19 al 20. Me gusta la forma en que la versión Valera expresa este versículo porque me gusta el poder de su lenguaje. La Biblia dice que la forma de su rostro cambió. Entiendo que esto significa que el rostro de Nabucodonosor se puso rojo como el fuego. Tal vez su presión arterial llegó a 220 por 160. Estaba más caliente que un petardo del 4 de julio porque su ego real había sido golpeado. Aquí hay un misterio en que el corazón carnal está lleno de rebelión, odia la insubordinación más que cualquier otra cosa. Cuando el corazón carnal no puede salirse con la suya, su furia no conoce límites. La autoridad del rey fue rechazada públicamente y ningún rey puede tolerar una rebelión abierta. El rechazo, el miedo al rechazo es la base subyacente de la aprensión de grupos y muchos tormento social. Para lidiar con éxito con el rechazo, una persona debe recibir inyecciones diarias de coraje espiritual y resistencia. Mesach, Sadrach y Abednego estaban en paz con su destino ese día porque habían caminado y hablado con el Todopoderoso. Habían practicado la obediencia en las cosas pequeñas. Esta no era su primera prueba. La lealtad que puede soportar la perspectiva de una muerte en el fuego no se adquiere de la noche a la mañana, sino que se adquiere en pequeños pasos. El Eterno del cielo interviene. La orden del rey era tan fuerte y el horno estaba tan caliente que las llamas del fuego mataron a los soldados que recogieron a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 hombres fuertemente atados cayeron en el horno ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se puso en pie de un salto, lleno de asombro, y preguntó a sus consejeros: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Y yo, ciertamente, cierto, rey. Mira, veo a 4 hombres que caminan en el fuego suelto e ileso, y el cuarto parece un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la abertura del horno ardiente y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Todopoderoso Altísimo, salgan, vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego, y los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se agolparon alrededor de ellos y vieron que el fuego no había hecho daño a sus cuerpos, ni cabellos de sus cabezas habían sido quemados, ni sus vestidos se habían quemado, ni había en ellos olor de fuego. Daniel 3, 22 al 27. La muerte de los soldados de Nabucodonosor demostró a la gran audiencia que el calor del horno era extremo. Los soldados que arrojaron a los 3 judíos al horno fueron a la muerte porque fueron leales y obedientes a su rey terrenal. Los 3 hebreos que debían ir a la muerte fueron obedientes y leales a su rey celestial. Éxodo 20, versículo 4 al 6. En ambos casos la lealtad estaba presente, pero la pregunta más importante es: ¿qué rey merece la mayor lealtad? Mientras los 3 hebreos estaban siendo atados y arrojados al horno, la mente del rey estaba agitada. Tenía que recuperarse del enfrentamiento causado por estos 3 judíos. Observó con interés cómo los jóvenes eran atados y arrojados al horno. Al observar su destino y la muerte de sus propios soldados, el rey quedó conmocionado. En lugar de ver sus cuerpos consumidos por el fuego, vio a 4 hombres caminando dentro del horno. El rey se puso de pie de un salto y preguntó: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Sus asistentes le aseguraron que ese era el caso. Entonces el rey exclamó: miren, veo a 4 hombres caminando en medio del fuego. Nabucodonosor reconoció de inmediato la presencia ardiente del Todopoderoso de pie en horno con los 3 hebreos. Nabucodonosor sabía que el servicio de la imagen de obra era una farsa. Sabía que estaba equivocado cuando envió a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego.
A pesar de saber esta cosa, el rey actuó para proteger sus intereses materiales. Lo hizo porque su mayor lealtad se centraba en sí mismo. En este sentido, Nabucodonosor demostró el corazón carnal que plaga a toda la humanidad. No hay nada en la tierra más egoísta que el corazón carnal. La raíz de los problemas del mundo actual es el egoísmo. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Todopoderoso de Sadra, Mesas y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos. Ellos confiaron en él y desafiaron la orden del rey y estuvieron dispuestos a dar su vida antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera su propio Todopoderoso. Por tanto, decreto que cualquier pueblo, sea nación o lengua, que diga algo contra el Todopoderoso de Sadra, Masa y Abednego sea despedazado y sus casas convertidas en montones de escombros, porque ningún otro Dios puede salvar de esta manera. Entonces el rey engrandeció a Sadra, Mesa y Abednego en la provincia de Babilonia. Daniel 28. ¿Qué dice un rey humillado a una enorme asamblea de gobernadores del mundo cuando su decreto de muerte contra 3 judíos queda anulado por un milagro? El rey no admite la derrota ni ofrece disculpas al Todopoderoso del cielo. En cambio, se dirige a sus sabios impotentes y sus confundidos administradores y les dice: si alguno de vosotros habla mal del Todopoderoso de Sadra, Mesa y Abednego, seréis despedazados. Vaya, el rey vuelve a eludir su responsabilidad. El corazón carnal del rey rechaza otra oportunidad de ser transformado. Más tarde, el Todopoderoso del cielo finalmente consiguió la atención del rey, exiliándolo al campo como un animal durante 7 años, pero esa es otra historia que vamos a contar. El final de esta historia. Cuando los administradores y gobernantes regresaron a su hogar distante, tenían una historia que contar. En pocas palabras, su historia fue así: sí, vimos la imagen de oro, pero eso no fue nada. Déjeme contarle acerca del Todopoderoso de los judíos. Él liberó a 3 judíos de un horno de fuego. Lo vimos con nuestros propios ojos. El fuego era tan caliente que mató a los soldados del rey, pero las llamas no dañaron a los judíos. Ese es un gran todopoderoso el que tienen los judíos. Esta historia repetida por miles de paganos en todo el mundo exaltó al Todopoderoso del cielo. Como nación, los judíos habían profanado el maravilloso nombre de su Todopoderoso, pero el Todopoderoso encontró a 3 judíos que tenían una fe de oro puro y pudo exaltar su santo nombre a través de su obediencia y lealtad. Hay numerosos e importantes paralelos al fin de los tiempos en esta historia. Hasta el fin de los tiempos habrá una imagen de la bestia y se requerirá que todas las personas la adoren o serán asesinados. Apocalipsis 13. Usted y yo seremos actores en el drama que está por venir. Posible que tengamos que estar ante el temido rey de Babilonia, Lucifer. ¿Tendremos una fe de oro puro? Esa es mi pregunta. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación del Todopoderoso. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera lo uno a lo otro. Por eso, porque eres tibio, no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Tú dices: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en el fuego para que te hagas rico, y vestidura blanca para vestirte, para cubrir tu vergonzosa desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues diligente y arrepiéntete. Heme aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu les dice a los creyentes, a las iglesias. Apocalipsis 3, versículo 14. Maravillosa historia que necesitamos nosotros recopilarla y ponerla como acción en nuestra vida, porque es un cuadro paralelo de lo que va a existir en el tiempo de la gran tribulación. Dice la escritura que los que no reciban la marca de la bestia o adoren a la bestia, no dice, van a ser exterminados. Y los que reciban su marca, dice que van a pasar la vía. Entonces a usted le llamó la atención como creyente
que se razone bien, que sea una persona inteligente y que comience a razonar bien y explicar las escrituras como deben ser explicadas y aplicadas a su vida y decírselas a otros. No ande con cuentos chinos como andan hoy todos falsos profetas. Está lleno este mundo de falsos maestros que están enseñando otra forma. Oh, no. Los cristianos no van a pasar por la gran tribulación. No van a sufrir. Imagínense usted este mensaje de la Odisea. Esa es la condición de los creyentes hoy en día. El espíritu de la Odisea gobierna y controla los corazones. Y están alabando, yo no sé, a un todopoderoso ahí, se la pasan pachangueando, alegrándose, gozándose, pues, todos los tiempos que van a un culto, hacen un pereque, como decimos en los nicaragüenses, y se olvidan de esa responsabilidad maravillosa, de una seriedad, de que nosotros estamos viviendo tiempos finales y que debemos ser un testimonio vivo para todas las naciones, porque llegará el momento en que tu fe va a ser probada, va a ser probada. ¿Sí? Babilonia está para levantarse, formar un gobierno y traernos a todos a un enfrentamiento de nuestra fe. Yo les aconsejo a ustedes que estudien seriamente y no estén perdiendo el tiempo en esas congregaciones donde no le edifican, no le llenan de conocimiento, le están hablando de otras cosas, los están distrayendo. Esas personas, esos líderes son responsables al llamado que el Señor les ha dado y a las palabras que salen de su boca. Bueno, hasta la vista, hasta otra vista, nos veremos. El Señor me lo guarde y me lo bendiga a cada uno ahí donde están. Bendiciones y atiendan al llamado. Suscríbanse a este video y pásenle estas noticias a otros porque ustedes son deudores. Son llamados a hacer la diferencia en sus vidas. Bye bye.